Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más intensos de la historia de Aragón, la Guerra de Sucesión Española. Un conflicto por el trono español que supuso la desaparición de la Corona de Aragón como entidad política. Un hito histórico que dejó encauzada a la España que actualmente conocemos y por el que Aragón pagó un alto precio. Todas las instituciones aragonesas, libertades y derechos contemplados en los fueros de Aragón fueron suprimidos y sustituidos por las leyes castellanas. Hoy os proponemos un viaje al ocaso de la Corona de Aragón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos a seguir hablando de la historia de Aragón, en concreto en esta clase del siglo XVIII. ¿Alguien sabría decirme cómo se llamaba ese siglo? ¿Cómo se le conoce? ¿Ni idea? Bueno, pues era el siglo de las luces. Era el siglo de las luces porque había un movimiento cultural e intelectual que lo que quería era, en este caso, acabar con la oscuridad de la Edad Media. Pero para ello utilizaba una nueva ideología. ¿Qué nombre tenía esa ideología? ¿Alguien lo sabe? La Ilustración. La Ilustración, es decir, la Ilustración, como os decía, era un movimiento cultural e intelectual que pretendía acabar con la oscuridad, con la ignorancia, con la superstición, incluso con la tiranía de la Edad Media, y para eso pues utilizaba algún instrumento. ¿Cuál en concreto? La razón, es decir, el pensamiento. Así es. Como decimos, la Ilustración va a nacer a finales del siglo XVII y se va a desarrollar a lo largo del XVIII de distinta forma y en distintos territorios. A Aragón va a llegar con mucha fuerza. En concreto, a final del siglo XVIII, por ejemplo, se va a construir una gran obra hidráulica. ¿Alguien sabría decirme cuál es esa obra? El Canal Imperial de Aragón. Así es, bajo la dirección de Ramón de Pignatelli. Fue una infraestructura muy importante para ampliar el regadío y como vía de comunicación. Pero además de ilustrados, había también, por ejemplo, pintores. En concreto, uno muy conocido y muy famoso. ¿Quién sabría decírmelo? Francisco de Goya. Así es, Francisco de Goya. Y junto a Francisco de Goya y Ramón de Pignatelli encontramos también, por ejemplo, al conde de Aranda, que fue uno de los ministros más importantes de su época. Dime, Noelia. ¿No había mujeres ilustradas? Sí que había, por ejemplo, Josefa Amar y Borbón, que fue una escritora muy importante que siempre defendió los derechos de educación de la mujer. Así que, como hemos visto hoy, el siglo XVIII fue muy importante porque supuso muchos cambios económicos y políticos, pero también fue un siglo contradictorio, puesto que se inició con una guerra, la Guerra de Sucesión al trono de España, y eso trajo consigo consecuencias muy negativas para nuestro territorio. La historia que hoy os queremos contar comienza, como muchas otras, con un testamento, el del rey Carlos II, el hechizado, que falleció el 1 de noviembre del año 1700. Fue el último monarca de la Casa de Austria y su fallecimiento, según cuentan las crónicas, provocó un gran dolor popular en la ciudad de Zaragoza. Tras muchas intrigas cortesanas, en su testamento, Carlos II dejaba el trono a Felipe de Anjou, nieto de su hermana mayor, María Teresa, esposa del poderoso rey Luis XIV de Francia. Este testamento provocó recelos en la Corona de Aragón, ya que vulneraba el derecho aragonés. Y es que la sucesión, al seguir la línea masculina, debería haber recaído en Carlos de Austria, descendiente de Fernando II y Carlos I de Aragón. Es decir, la Casa de Austria no quería que el trono de España saliese de su familia y fuera a parar a los Borbones. Pero al final, el testamento del rey Carlos II se tuvo que cumplir y Felipe V fue coronado rey, entrando de este modo la Casa de los Borbones en la monarquía española. Como mandaba la tradición aragonesa, Felipe V juró en la seo de Zaragoza los fueros y libertades de Aragón. Después realizó una rápida visita a la ciudad de tan solo 3 días y sin hacer entrada pública, lo que por supuesto decepcionó a los zaragozanos. De esta forma se iniciaba el reinado de Felipe IV de Aragón
y V de España. Un reinado en el que al principio, y solo al principio, todo funcionó con normalidad. La Casa de Don Lope, o Palacio de la Real Maestranza de Caballería, es la sede de esta institución heredera de la antigua Cofradía de Infanzones de San Jorge. Esta cofradía, instaurada en 1505 por Fernando el Católico, tenía como uno de sus fines principales las organizaciones de justas y torneos en honor del santo y de la familia real. Durante la Guerra de Sucesión, esta cofradía optó por el archiduque Carlos e incluso fue recibido como cofrade con todos los honores. Tras la victoria de Felipe V, este ordenó el secuestro de los archivos y propiedades de la cofradía. Con la aprobación de los nuevos decretos aprobados por el gobierno borbónico, todos los ayuntamientos del reino fueron gobernados por regidores, buena parte de ellos miembros del cuerpo de las noblezas o infanzones. De esta manera, la cofradía de infanzones pasó de nuevo a ser una parte importante de la política de la ciudad. El testamento de Carlos II dejó un nuevo rey en la corona de Aragón y en el resto de reinos españoles, Felipe IV de Aragón y V de España. Luis XIV de Francia declaró que este nuevo rey y sus descendientes conservarían sus derechos sucesorios en Francia, algo a lo que se oponían Inglaterra, Holanda, Austria y Portugal por temor a que el poderoso rey francés aumentase aún más su poder. Por un lado, Austria quería sentar a su candidato en el trono de España y por ello coronó a Carlos III en Viena. Por otro lado, Inglaterra y Holanda solo tenían intereses comerciales y buscaban mantener el equilibrio en el continente, no como Portugal, que sí tenía ambiciones territoriales en la península. Ante esta situación, toda Europa tomó partido y estalló la Guerra de Sucesión Española, convirtiéndose en un conflicto bélico de dimensiones internacionales por el trono español. Una guerra que duraría 14 años. La guerra se extendió por Europa y pronto llegó a la península, donde se sufrirían dos derrotas importantes, la de los carlistas frente a Cádiz y la de los felipistas en Portugal. Y en mitad de ese contexto, Inglaterra tomó Gibraltar en nombre de Carlos III, y desde entonces es suelo británico. A río revuelto. Bueno, resumiendo, tenemos una guerra con dos bandos y dos reyes. El bando francés, que reclamaba que se cumpliera el testamento de Carlos II, que ponía en el trono español a Felipe V, y por otro lado Austria, apoyada por Inglaterra, Holanda y Portugal, que defendían a su candidato, el archiduque Carlos. Y en medio de todas estas batallas, la península estaba completamente dividida entre felipistas y carlistas. Catalanes, valencianos, mallorquines y aragoneses acabarán abandonando a Felipe V y se pasarán al bando carlista. Pero no adelantemos acontecimientos. Tres veces van las que me ofendéis. ¡Tres! Pues no he de rendirme. Nadie pondrá en duda mi honor. Por estas venas corre sangre de caballeros. Y no pararé hasta ser regidor de esta ciudad. Id con cuidado, señor, que la furia os ciega. Apartaos y dejad paso. No, tomad. Dadme una de esas gacetas. Aquí tenéis, señor Hidalgo. ¿Hidalgo? ¿No serás bastardo? ¿No te romperé la crisma? Perdonadme, señor, os lo ruego. Está bien, porque los de mi hidalguía, por el peso de los años y de la sangre, somos magnánimos. Pues sí que estáis indignado. Y decidme, ¿aún seguís con vuestra causa? Así es. Mientras no se me designe regidor de esta ciudad. ¿Acaso no estuve yo del lado del rey don Felipe, mientras otros le daban la espalda, difundiendo rumores? Sangre no sé, pero memoria sí tenéis, y de la buena. No seáis insolente que os arreo. Sabéis como yo, que fui defensor del archiduque Carlos. Y decidme, ¿de qué os ha servido a vos servir la causa de don Felipe de Anjou? Aquí seguís con vuestros pleitos. En eso el rey no tiene nada que ver, son otros los intereses en juego. Bien es sabido que los caballeros de la Orden de San Jorge en un principio apoyábamos al archiduque Carlos III, como vos. Pero luego fuisteis perdonados. Es más, muchos de ellos ocupan cargos en la regiduría de la ciudad. Y bien celosos que guardan ellos sus dignidades para sí y para sus familias. Y decidme, ¿qué es lo que os inhabilita a vos? Naderías. Dicen que mi padre fue comerciante
que tuvo la tienda abierta, oficio vil y bajo. Pero vuestro abuelo tuvo gran casa. Y no pagáis pecha como los plebeyos. E incontestables principios del derecho afirman que la hidalguía no se pierde, tan solo descansa mientras se ejerce el oficio y luego resucita. ¿Acaso no fui yo el que propuso que una comitiva se acercase hasta Muel para recibir al rey don Felipe? Incluso que se llevara corbata, porque ninguno de los que venía con la comitiva de su majestad llevaba golilla. Pues sí que fue vuesa merced par entre este reino. No seáis insolente y medid vuestras palabras. Hago memoria, señor. Y recuerdo cómo los calores del verano retrasaron la llegada de la comitiva y cuán grande fue la decepción en la ciudad. De eso tuvo la culpa el virrey, que debido a unas sospechas sin fundamento le recomendó a su majestad no aparecer en público. Tanto trabajo para nada. A mí me encomendaron a decentar los caminos y hasta se limpiaron las calles y se construyeron 4 arcos de madera pintados y decorados para recibir a don Felipe. Es una pena que ese primer contacto con el rey fuese tan desabrido. En fin, aquí vino a jurar los fueros y así lo hizo. En eso no se le puede tener reproche. Y decidme, ¿estuvo usted presente? Así es. Aquí mismo, en la SEO de Zaragoza, como miembro en las Cortes. ¿Os importaría darme más detalles? ¿Está bien? Corría el mes de septiembre. La guerra de sucesión en Aragón comienza en el año 1705 y inmediatamente el territorio se divide entre partidarios de Felipe V y del archiduque Carlos. Esta división será una división territorial con ciudades como Zaragoza o Borja partidarios del Borbón y Teruel o las comunidades de Daroca partidarios del archiduque Carlos. La propia división se hará notar también entre la nobleza, entre las clases populares, con los labradores o con otros estamentos sociales. En 1706 Zaragoza será tomada por las tropas austracistas, donde será jurado rey como Carlos III, y en 1707 se recupera inmediatamente por parte de los filipistas. La más importante batalla de la guerra de sucesión en Aragón es la del Barranco de la Muerte, en los Montes de Torrero a la entrada de la ciudad de Zaragoza, en donde las tropas aliadas derrotan al marqués de Bey, el filipista, y tomarán la ciudad, que estará bajo dominio austracista hasta que Felipe V la recupere en el año 1711. Y habéis de saber que no hubo más que buenas palabras y disposición a favor de nuestro rey Felipe IV de Aragón, V en Castilla. Perdonadme, señor, pero no sería la ciudad tan felipista cuando 5 años después y de tan buen grado recibieron al archiduque Carlos, ¿no creéis? La entrada de las tropas del archiduque en junio de 1706 fue un golpe de suerte y poco duradero, por cierto. ¿Y el juramento de fidelidad del reino al archiduque también fue una quimera? Un sentimiento pasajero e infundado. No seáis testarudo. Recordad cuán querido era el rey Carlos II, último de los Austrias entre las gentes, y cómo estaba de viva su memoria en los aragoneses. Los rescoldos se avivaron a la llegada del archiduque. De fidelidades nada entiende el pueblo llano, nada más que lo que le dictan desde los púlpitos. No sería este el caso. Manifiesta fue la defensa del castellano hacia la causa francesa. ¿Os referís al arzobispo de Zaragoza, don Antonio Ibáñez de la Riva? El mismo, que ni una lágrima soltó. A la muerte de don Carlos, pasmos de sentimiento en Aragón y Cataluña y solemne frialdad en Castilla. ¿Y qué me decís de los libelos impresos y los papeles sediciosos a favor del archiduque? De eso vos tenéis que dar buena cuenta. Que en mi taller fueron impresos, no lo niego. Pero la mayor parte de los zaragozanos no saben leer. Soy impresor y edito mi gaceta. No tenéis que darme lecciones. Otras causas de mayor peso llevaron al pueblo a su rechazo al Borbón. Desde luego, la ignorancia y el oportunismo. Allí por donde pasaban las tropas del austríaco, las poblaciones mudaban de bando. No pida usted héroes a quien solo tiene una azada o un cincel para defenderse. ¿Y qué me decís de ese mal bicho? El conde de Cifuentes, un provocador, un traidor, un enredador. Que 1000 veces se escapó al virrey y a sus alguaciles. ¿Sabéis lo que iba diciendo por ahí? ¿En las plazas de los pueblos? A estas alturas ya nada puede sorprenderme, decidme. Que el rey don Felipe no era sino un virrey, por cuyo medio nos gobernaba su abuelo, el rey don Luis XIV de Francia. No culpéis a un solo hombre. Difícil era en este reino dar un solo paso sin encontrar a uno solo que no fuese apasionado del conde y al mismo tiempo sospechoso. La semilla de la sedición plantó entre los aragoneses. Sabed que esa semilla de la que habláis la plantó el mismo rey con sus decisiones. ¿Pero cómo podéis decir eso? Pues bien sencillo, porque el rey juró los fueros, pero luego no los respetó. ¿O acaso no nombró extranjeros para los principales cargos del reino? El virrey, el arzobispo, el lugarteniente, cuando eran cargos reservados a los nacionales, a los aragoneses. Desde luego, vuestro pasado como propagandista es bien notorio. En aquellos meses de 1706, buen servicio le hicisteis a la causa del austríaco. ¿Vuestras noticias? ¿Vuestros rumores?
¡Qué mezcla explosiva! De rumores nada, que fueron noticias. Y no publiqué nada hasta tener constancia segura de ellas. No os justifiquéis. Cada uno eligió su bando y vos ya pagasteis por ello. Y no se lo deseo a nadie, permanecer tantos años lejos de tu casa. A estas alturas, nada de esto ha de quitarnos el sueño. Así es, mi señor. Y ahora, si me disculpáis, he de continuar mi trabajo. Y yo a mis papeleos. Buen día, señor impresor. A la muerte de Carlos II, Felipe V es recibido rey en Aragón y en Cataluña, no digo que con entusiasmo, pero sí con normalidad. Durante los primeros años todo apunta en una línea de continuidad. Reúne cortes, tanto en Aragón como en Barcelona, jura y es jurado los fueros y las constituciones y altres drets. En 1705, sin embargo, se produce un cambio rápido y profundo. Las razones de ese cambio son muchas, pero tiendo a atribuir cada vez más peso a las características personales y a las decisiones del mismo rey. Felipe V es maníaco depresivo, tiene un trastorno bipolar, probablemente patológico. Se producen unas algaradas, de las que se habían producido decenas en los siglos anteriores, ante las cuales el rey reacciona con brusquedad, violencia, en un clima de sorpresa. Esta reacción, esta sobrereacción, a su vez desencadena la sorpresa y la activación de toda la propaganda y el argumentario austracista y antiborbónico en los reinos de Aragón y el Principado de Cataluña. Estaba yo pensando en eso del estatus. Vale, Aragón es nacionalidad histórica porque el Reino de Aragón fue durante siglos la referencia de la historia de un pueblo que dio nombre y contribuyó a la expansión de la corona de Aragón, ¿no? Buah, lo has clavado. Es que la historia de Aragón como pueblo se remonta al siglo XI. 10 siglos de historia. Y eso es mucha historia. Ya, y por eso somos nacionalidad histórica, como dice el Estatuto de Autonomía. Pero, ¿por qué Aragón es una comunidad foral? Pues porque la seña de identidad histórica más importante de Aragón es el derecho foral. ¿Recuerdas? Los derechos que los reyes otorgaban a los ciudadanos del reino. Ya, pero es que me da la sensación de que Aragón no es una comunidad foral, que son solo los vascos y los navarros. No, pero es que ellos se han sabido vender mejor. Pero la comunidad autónoma con origen foral por excelencia es Aragón. Es la primera cuyo origen se basa en unos fueros. Vamos, que somos los más forales. Sí. Ya. ¿Pero de qué nos sirve que Aragón sea una comunidad foral? Pues mira, el País Vasco y Navarra son comunidades forales y les sirve, entre otras cosas, para tener una financiación autonómica distinta. Digamos, más ventajosa. Pues sí, pero Aragón, a pesar de ser la primera comunidad cuyo origen se basa en unos fueros, no tiene esa ventaja. Y eso que la Constitución española reconoce la posibilidad de actualizar los derechos históricos a los territorios forales. Ya, pero hay algo que no me cuadra. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Pues eso se lo preguntas a Felipe V. ¿Me estás vacilando? Que no. A ver, la cuestión es que en la guerra de sucesión al trono de España, Aragón no apoyó al vencedor. Vascos y navarros eligieron mejor y apoyaron a Felipe V. Entonces este, cuando llegó al trono, derogó los fueros de Aragón. Y a ellos les premió, permitiéndoles mantener su ordenamiento foral. Y hasta hoy. Vale, bueno, ¿y entonces por qué no han sido actualizados los derechos históricos aragoneses si la Constitución permite que eso suceda? ¿Y por qué no estudiaste periodismo en vez de estudiar historia? Vale. Recapitulemos un instante. En 1701, Felipe V accedió al trono de España jurando los fueros y libertades de Aragón. Y solo 5 años después lo haría Carlos III. Tenemos, por lo tanto, 2 reyes para un solo trono. Y 2 bandos. Europa, España y la Corona de Aragón se hallan divididas en su apoyo a estos monarcas. Y a partir de aquí se recrudece el conflicto. Está ya en Albacete la batalla de Almansa, la más cruenta. Esta contienda resultó crucial para Aragón. Fue una gran victoria de las tropas borbónicas. Gracias a ella, Felipe V recuperó los reinos de Aragón y Valencia, a los que castigó por su apoyo a Carlos III, suprimiendo sus fueros con la primera publicación
aplicación de los llamados decretos de nueva planta, y todos los territorios quedarían sometidos a las leyes de Castilla. Pero la guerra aún no había terminado y se sucederá una batalla tras otra. En 1710 Felipe V es derrotado en Almenara, en Castellón. Después Huesca también le es arrebatada y los Montes de Torrero de Zaragoza se convierten en el escenario de una gran contienda. El ejército aliado, guiado por Austria e Inglaterra, que era superior en hombres al de Felipe V, se distribuye desde Torrero hasta el actual barrio de las Fuentes, junto al Ebro. En unas horas, las tropas de Felipe V se retiraban dejando tras de sí 3.000 bajas y 4.000 prisioneros. En esta ocasión fue el rey Carlos III quien entró victorioso en Zaragoza, restituyendo así los fueros que había eliminado antes Felipe V. De esta manera, Aragón recuperaba sus fueros y libertades, pero eso sería durante un breve periodo de tiempo. Ignacio, hijo mío, ¿qué hacéis enfrascado entre esos mapas? Vos aquí, madre, os ha dado permiso el superior para acceder a la casa. No ha nacido superior capaz de aplacar a una madre. Y menos a vos, desde luego. ¿Qué esperabais? ¿Que os dejase partir sin despedirme de vos? No, madre, pero habréis de acostumbraros a mi ausencia. Mañana salgo para Roma a completar mi formación. Pero luego quizá... ¿Pero luego qué, Ignacio? Luego tal vez os destinarán más lejos, tal vez al virreinato del Perú o al del Río de la Plata. No es elección que esté en mis manos, madre. Me debo a la obediencia a mi ministerio. La obediencia sí, pero no a la de vuestra casa. Quizás ya no vuelva a veros más. Y bien sabéis que mi salud es frágil y mi edad avanzada. Madre, sois fuerte como una roca. Además, no hay en el mundo señorío como la libertad del corazón. ¿Tendréis que acostumbraros a mi ausencia? ¿Es vuestra última palabra? Sí, madre. El no y el sí son breves de decir, pero piden pensar mucho. Y bien pensado está, madre. Y ahora acercaos, mirad lo que estaba estudiando. Son planos de la ciudad. ¿A qué viene este extraño interés? No ha menos de un mes que habrán llegado a la biblioteca estos mapas de la batalla de Zaragoza. Fueron días de mucho desorden y revuelo. Las tropas felipistas cayeron derrotadas a finales de julio en Almenara. Los austriacos se acercaban a Zaragoza. El ejército felipista decidió instalarse en el convento de San Lázaro, el de los mercedarios, en el arrabal. ¿Y qué ejército era más numeroso? Contaba tu padre que fueron más los aliados, unos 23.000 hombres, frente a poco menos de 20.000 del Marqués de Bay. Mirad, madre, la caballería española cargó con furia sobre el ala derecha, pero la infantería austríaca aguantó la embestida. Yo solo recuerdo el estruendo de la artillería a primeras horas de la mañana y la desbandada de las tropas felipistas a primera hora de la tarde. Un desastre, madre. Las fuerzas alemanas rompieron las filas francesas por el centro y la derecha. Hasta el rey don Felipe tuvo que poner pies en polvorosa. ¿Qué pasó después, madre? Al día siguiente entró en la ciudad el archiduque Carlos, que había estado esperando el desenlace en la Cartuja de la Concepción. ¿Y no siguieron a las tropas en retirada para asediarles? No lo hicieron. Extraño comportamiento el de don Carlos. 10 días se detuvo en Zaragoza, reorganizando el gobierno a su manera y, de paso, restituyendo los fueros de Aragón. Pero sentaos, madre, no os fatiguéis estando de pie, y así de paso me seguís contando estas cosas un rato más. Tras la batalla de Almansa y en 1707, Felipe V abolió los fueros de Aragón y Valencia. Los fueros habían representado el ser de Aragón y sus principales instituciones fueron abolidas con estos decretos. Las Cortes, el Justicia, el Consejo Supremo de Aragón fueron suprimidos. En 1713, después de la paz de Utrecht, se desarrollaron los llamados decretos de nueva planta. En esos decretos de nueva planta se propone para Aragón una nueva administración económica, una administración de justicia fundamentalmente y también una administración municipal. No puedo dejar de pensar que pronto no os volveré a ver. Qué disgustos me dais. Ya no soy un niño, madre. Si vos lo decís. Además, ¿prometisteis no volver a hablar sobre lo mismo? Como os decía, en Aragón éramos muy celosos de nuestras leyes, pero Felipe V derogó nuestros usos y costumbres. Las guerras siempre traen perjuicios. La medida sentó mal incluso entre los felipistas. Mi propio abuelo, de natural comedido, decía que no se podían borrar de un plumazo 700 años. Pero ¿no dijisteis, madre, que el rey don Felipe juró los fueros de Aragón en el aseo de Zaragoza? Y así fue, en el otoño de 1701. ¿Y qué sucedió para tan repentino cambio? ¿Acaso era la mayoría de austriacos en la ciudad? Cada cual en su bando. La ciudad se dividió.
Pero entre los nuestros, excepción hecha del conde de Sástago, seguimos apoyando la causa de don Felipe. Es cordura, provechosa ahorrarse disgustos. Además, la prudencia evita muchos. Los vaivenes de la guerra fueron constantes y Zaragoza se vio desprotegida ante los ejércitos aliados. Dispuesta la ciudad para la defensa, entró por el portillo un correo con noticias de que Madrid había prestado obediencia al archiduque Carlos. La misiva mudó los ánimos. Ánimos y voluntades, por lo que decís. El concejo cambió su obediencia y fidelidad, lo que fue un desastre para nosotros. Entonces el rey don Felipe derogó los fueros de Aragón. Por rebelión y desobediencia. Palabras muy serias. Las que decía el decreto. Pues faltando al juramento de fidelidad que se le hizo, se añadía ahora el derecho de conquista que habían hecho por las armas. Y a partir de entonces el reino se rigió por las leyes de Castilla. No solo eso, sino que además desaparecieron los diputados y las cortes, entre ellos tu bisabuelo, que del disgusto cogió calenturas y al poco acabó muriendo. ¿Y el justicia? El justicia, el virrey, el baile, los merinos y los sobrejunteros, todos aquellos cargos que formaban parte del reino. Y nada pudo hacerse. Nada, hijo mío. El rey permitió el acceso a los castellanos a oficios y empleos del reino, anteriormente reservados a los aragoneses. Luego don Felipe se hizo valer y los otorgó a los suyos. También premió a algunas casas aragonesas que le fueron fieles, pero el decreto de nueva planta creó un nuevo orden: chancillería, regidores y corregimientos. Y asumando a aquellos que durante la contienda le fueron fieles. Tampoco lo perdimos todo. Para los asuntos privados, testamentos y matrimonios, para esos nos seguimos rigiendo por nuestras leyes. Supongo que esos quehaceres nominan la autoridad. O que la soberanía es chica. Poco importa un testamento en un reino. A no ser que el de un rey sea. Pues va a ser verdad eso que dicen de los jesuitas. ¿Y qué se dice de nosotros? Contádmelo mientras os acompaño a la puerta, que ya se va haciendo tarde. Pues que sois avispados en las respuestas y de pensamiento retorcido. ¿Qué cosas tenéis, madre? Felipe V tendemos a pensar que el nieto de Luis XIV habrá venido de Versalles con una carpeta en la que aparezca escrito plan de centralización y gobierno absoluto de la monarquía de España. Por el contrario, los decretos de nueva planta, pues en su primera fase, están dominados por una sensación de improvisación y de aprendizaje, de experimentación. No se aplican leyes castellanas, lo que se hace es aprobar leyes nuevas, con nuevas soluciones de tipo y de corte castellano, con lo cual el efecto unificador queda muy diluido. En cuanto al balance global final, yo destacaría dos aspectos. Por una parte, hay una crueldad y una represión, un ensañamiento innecesario que alientan un sentimiento anticastellano y que lo agravan. Y por otra parte, no se acomete el problema estructural, la integración de una España articulada, de una España que hoy diríamos plurinacional. Hay un déficit constitucional, simplemente se asimila España con Castilla y en el siglo XIX esas deficiencias aflorarán. El reino de Aragón no pensó jamás que 10 años después de recibir con todos los honores a Felipe V, este acabaría despojándole de sus leyes e instituciones. El 3 de abril de 1711, el monarca borbónico puso punto final a casi 700 años de fueros. Algo paradójico, ya que una década antes había jurado en la SEO de Zaragoza esas mismas leyes. Afortunadamente, los decretos de nueva planta en Aragón no fueron el final definitivo del sistema foral que regía el reino desde el siglo XI. Es cierto que se perdieron muchas instituciones únicas, pero el avance en el desarrollo del Estatuto aragonés en el siglo XXI y el derecho propio han rescatado buena parte de la esencia de aquel Aragón foral e histórico.